Don Otto Guevara, Dígame. primero que nada, bienvenido al podcast de Salud Financiera, nunca lo había tenido. Le prometo, y le prometo a la gente que me está viendo, que no vamos a hablar de política, ni vamos a criticar a nadie como hemos criticado estos últimos 3 años que tenemos juntos, ¿verdad? Donde parecemos los viejillos de los mopeds, ¿se acuerdan? Los que estaban en el balcón. Así es. Que nada les gustaba. Viejillos amargados, ahí criticando todo. Todo. Sí. Esta vez no. Ajá. Okay. Le voy a hacer solamente una pregunta y en base a esa pregunta y vamos a ver. Todos llevamos un economista adentro. Todos. En Costa Rica todos somos médicos, todos somos especialistas en guerras en el Golfo Pérsico, todos somos políticos. Usted sabe que todo. El fútbol también. El fútbol. El fútbol es richísimo. Pero todos también llevamos un economista adentro. Ajá. ¿Cómo es su economista? ¿Cómo es el economista mío? Ajá. Sí, todos tenemos un economista en los dos ámbitos. Uno es a nivel de personal, la parte de las finanzas personales, sí, que muchas veces ese economista no se impone con la fuerza que debiera imponerse, y a la hora de medirlo a uno en los gastos desbordados, es decir, puta, no se endeude más de la cuenta, chaval, no se endeude más allá de las posibilidades de pago que usted tiene, etc. Ahorre un poquito para la época de las vacas flacas. Eso que es un consejo básico que cualquier economista le debe estar diciendo a uno aquí al oído, a veces no le prestamos suficiente atención. Exacto. Entonces, ese es uno. Y está el otro economista diciendo, ¿cómo arreglaríamos las finanzas públicas de una mejor manera? Entonces, sí, vos tenés ahí un montón de opiniones sobre qué es lo que debiera hacerse para manejar bien el país y las finanzas del país. ¿De dónde viene Otto Guevara? Yo tengo una deformación profesional. Yo soy abogado, pero además tengo una maestría en administración de empresas. Okay. Y luego he sido como autodidacta a lo largo de los últimos 30 años en materia de macroeconomía. Sí. Entonces, me gustan los números fiscales, me gusta lo que es presupuesto. Sí. Ahora que estuve diputado, la última vez, 2014-2018, estuve en la Comisión de Hacendarios, en la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público, muy metido en el tema de ejecución presupuestaria, diseño de presupuestos y crítica a quienes ejecutan presupuesto. Pero digamos, voy a irme más atrás, voy a irme de tus tiempos de escuela y colegio. Ajá. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu época de colegio? Y las enseñanzas de tus papás. Porque todo buen economista viene de abajo. Sí, vos sabes que ahí hay una parte que tiene que ver con inclusive el ser empresario. Yo soy el hijo mayor de 4. Papá médico del Calderón Guardia, ahí conoce a mamá, una secretaria de la Junta Directiva de la Caja. Se casan y un año después nazco yo, en el 60. Y papá empezó en un terrenito que había heredado ya en Punta Arenas, empezó a montar unos ranchitos que los alquilaba por hora para la gente que iba en tren a pasar el día a Punta Arenas. Ajá. Luego la gente decía, pucha, la verdad es que ir hasta allá 4 horas y 4 horas de vuelta para estar un ratillo en la playa, la verdad es que no. Entonces empezó a pensar la posibilidad de construir algunas cabinitas para que la gente se quedara. Y es así como nacen las cabinas San Isidro, empiezan las primeras cabinitas. Mi abuelo materno era maestro de obras y de él tengo el nombre, se llamaba Otto Gutscharf. Entonces, de mi abuelo Otto, él, como maestro de obras, empezó a ayudarle a mi tata a hacer unas cabinitas. En esa época no se pedía permiso de nada, estamos claros. O sea, él empezó a construir unas cabinitas. Y me acuerdo de las primeras neveras. Las primeras neveras eran unos cajones con láminas así, como de aluminio a los lados, con acerrín y una maqueta de hielo. Esas eran las neveras. Y de carajillo, desde muy carajillo, me tocó trabajar en el negocio familiar. Trabajar es desde lavar piscinas, regar las matas, limpiar cabinas. Y luego, más adelante, me metí en una actividad ya que requería inversión de capital, trabajo, administración de esos recursos para reinvertir, que es la venta de granizados. Entonces desde carajillo era, ok, me dan la posibilidad en el verano de manejar la venta de granizados en Cabina San Isidro. Al principio era con la maquinita raspando la maqueta de hielo. Ya luego logramos hacer una inversioncita en aquella máquina donde uno con un punzón agarra los pedazos de hielo, los mete en la máquina y baja una palanca, y ella tenía una raspadora, y entonces con eso tenías el hielo picado o raspado para hacer tus granizados. Pues todo significa que con el dinero que recibís tenés que comprar y administrar muy bien la leche en polvo,
la leche condensada. No le echábamos helados en aquella época, nada más leche en polvo y leche condensada. El sirope, a veces inclusive hasta hacíamos sirope, comprábamos la esencia para hacer nosotros mismos nuestro propio sirope y el hielo. Y entonces hay que comprar el hielo. Entonces ese dinero que no se gana es para recuperar la inversión, pagar la electricidad y todo lo demás, y que vaya quedando la ollita untada, y hay que comprar nuevamente todos los insumos. ¿Y trabajabas y estudiabas? Sí, eso era en los veranos, todos los veranos yo me encargaba de la venta de los granizados allá en Punta Arenas. Entonces, ahí entendés, o sea, qué es lo que hace el empresario, y que además empresario es desde el carajo que te compra unas naranjas, la mete en un carrito, como hace que está ahí siempre, la Asamblea Legislativa lo utilizaba mucho de ejemplo. Él va a uno de esos carritos del más por menos, lleno de naranjas, tiene en la parte cercana donde está él una tabla donde tiene un exprimidor de naranjas. Él se pone sus guantecitos de plástico para manipular las naranjas y venderte el jugo de naranja recién exprimido. Ese tipo hace la inversión de compra las naranjas, se desplaza desde muy temprano hasta allá, compró su máquina, vende su zumo de naranja, compró los vasos plásticos donde te lo da, la tapita donde te lo da. Esos son los insumos que requieren ese proceso productivo. Tiene sus utilidades, con esas utilidades recupera la inversión que hizo en las naranjas y la parte correspondiente a la máquina, que la máquina tiene su nivel de desgaste y deterioro, entonces la depreciación que le puedes ir aplicando a todo eso. Y luego le queda una utilidad, y con esa utilidad es con la que esa persona sostiene a su familia, paga sus gastos de transporte, la educación, la luz, el agua, lo que fuera. Bueno, ese es un empresario que hace un uso de básicamente los recursos que se gana a través de su talento, su creatividad, su esfuerzo para generar riqueza. Él básicamente es un trabajo lo que genera, directo, pero hay trabajos indirectos que genera. El tipo que apió las naranjas, que entonces tiene y se las vende a él y las lava y esto y el otro. Y el carajo que hace la industria, que hace, ¿cómo se llama? Los vasitos de plástico y se los da. O sea, tenemos que entender que eso es empresa. O sea, cuando la gente habla del empresario, muchas veces habla de alguien así grandote, pero no, ese es el empresario. Pero vos sabes que me da gusto oír eso, porque un médico gana bien, ¿cierto? Los que tienen trabajo. Un médico gana bien. Sí, sí. Es que ¿Tu papá era médico? Sí, sí, es un médico. ¿Tu mamá es secretaria de la Junta Directiva? Sí, de la Caja, sí. De la Caja. Sí. O sea, estamos hablando de que dos personas que en ese momento tienen un salario, ¿verdad? Sí, claro, que estamos hablando de los 60, sí, que es muy difícil, que es muy diferente a lo que hoy gana un médico y una secretaria en la Seguridad Social. Pero pudieron haber hecho a Otto, o no, Otto, tranquilo, quédese estudiando y diviértase usted en las vacaciones, que no disfrutes y todo eso. Sí. Pero no, o sea, médico y te mandan a trabajar. Sí, así es. Y me imagino que no es que todo era para Otto. Otto tenía que ir a dar la plata. Sí, ahí con eso, inclusive, todo eso era sacar adelante el proyecto de la familia. El proyecto de la familia estaban mis otros hermanos. Entonces, pero todos eran, básicamente especialmente Marín y yo, Marín es la que viene hacia abajo, fuimos los que tuvimos esa experiencia, esas vivencias desde muy chiquillos. Es más, si le hubieran aplicado a mi tata la legislación que ahora existe, en el sentido de que a los carajitos de menos de 15 años no se les puede poner a trabajar porque eso es delito, es explotación laboral infantil, mi tata estaría caneando. Pero la realidad es que nosotros desde antes de los 15 años breteábamos ahí en la empresa familiar y teníamos responsabilidades. ¿Y qué te enseñó? No, me enseñó precisamente eso. Presupuesto. Todo eso. Presupuesto. Responsabilidad. Sí, exactamente. Disciplina. Si uno no se levanta y no está allá, no vende. Entonces trato al cliente. No sé, si uno es mal encarado, entonces no le vuelven servicio al cliente. No le vuelven a comprar. La calidad del producto, si el producto no era estándar y no tenía la calidad que se había ofrecido, pues no volvíamos a vender. Entonces todo eso es muy importante. Las medidas, de estandarizar la producción, ¿verdad? La cantidad de sirope que se le metía a cada uno de los granizados, la cantidad de hielo que llevaba, la cantidad ¿cómo se llama? De leche condensada, leche pinito, eso para que no... Pinito no nos paga nada en patrocinio, ¿verdad? No, nada. Bueno, no, la leche en polvo. Ahí. Es que me encanta oírte hablar así, porque
hace 8 días tuve a un amigo tuyo que te mandó saludos, por cierto, me dijo que te saludara, que se llama Belisario Solano. Claro. ¿Verdad? Beli y yo fuimos compañeros los 6 años de Derecho y 4 años en la Asamblea Legislativa del 98 al 2002. Sí, eso me contó. Y el hijo de él, compañero de mi hijo en Derecho. Ok, Denis, que es... Denis, sí. Ok. Y con Belisario, él me decía, Jorge, yo trabajé desde los 6 años en el mercado de Cartago, jalando bolsas, y ya me contó la historia. Entonces uno dice, uno ve a Belisario en El Abogado en su casa y lo ve en televisión, uno ve a Otto Guevara en la Asamblea Legislativa, en los programas que tiene, lo ve en muchos medios, pero siempre hay una historia que está antes de llegar ahí. Sí, y esa es la historia, es lo que lo marca a uno siempre. Él decía, si yo no hubiera jalado, por ejemplo, en el mercado bolsas a la gente que iba a comprar, si yo no hubiera escalado, porque él dice, yo escalé a ser administrador de un tramo, ¿verdad? Y él decía, yo tenía que ver a mis compañeros de colegio del San Luis Gonzaga, viendo cómo el presidente del colegio San Luis Gonzaga vendía y era administrador de un tramo del mercado. Entonces yo me imagino que a vos te pasaba igual, ver en las vacaciones a tus compañeros de escuela y colegio, ¿verdad? Tal vez disfrutando de eso. No iban ahí, realmente no, eso no me pasó. Pero sí, como todas las semanas, antes la gente podía vacacionar una semana entera. Ya con el paso de los años uno se da cuenta del deterioro de las condiciones de las familias porque ya se iban 4 días o 3 días, ya no la semana entera. Exacto. Allá a las cabinas. Entonces, nosotros en todos los veranos veíamos muchísima gente. Se iba un grupo, entraba el otro grupo y uno hacía contacto con nosotros, las otras personas de la misma edad. Muy probablemente en algunos momentos sacábamos el ratito para ir a mejenguear al final de la tarde a la playa. Entonces también sacábamos el rato para mejenguear. A veces yo tenía alguien que me sustituyera en el puestito de los granizados y me iba al mar a agarrar ahí las olitas que habían ahí en el mar de San Isidro. ¿Y cuando entraste a la universidad? No, ya en la universidad, entrando nomás a la universidad, eso fue en el 78. Yo empecé a finales del 78, mi primer trabajo ya trabajando para alguien en una firma de abogados como asistente de derecho. Y me acuerdo todavía como si fuera ayer cuando me pagaron con un cheque, me pagaron el trabajo de la primera semana, me pagaban a la semana, 150 colones. Wow. Y me fui a abrir una cuenta corriente en el Banco de Costa Rica en el 79. Eso fue en el 79 que empecé yo a trabajar. Las libretas verdes con máquina de escribir. Así es. En el segundo año de Derecho, empecé a trabajar como asistente de Derecho. Y trabajé como asistente de Derecho básicamente durante 4 o 5 años. ¿Te enamoraste de la carrera siempre o fue un accidente? No, fue medio accidente. Yo quería estudiar ingeniería agrícola en Santa Clara, en el Tecnológico. Y mi tata me llama un día y me dice, mira, Otto, vamos a saludar aquí a tu tío Uladislao, tío Lao, que vivía a 100 metros de donde nosotros, 125 metros de donde nosotros vivíamos, ahí en Barrio Amón. Yo soy criado aquí, en el puro centro de San José. Entonces me dice, vamos donde tu tío Lao. Y entonces lo acompaño. Y entonces Lao, ese se llama Uladislao. Mi abuelo y mi bisabuelo se llamaban Uladislao, Guevara Cano y Guevara Pérez. Entonces Uladislao Guevara Barahona, mi tío, él era ingeniero agrícola, ingeniero agrónomo. Y había trabajado en el CNP un tiempo y tenía barcos camaroneros allá en Punta Arenas. Y entonces le pregunta a mi tata, mira, Lao, que Otto quiere estudiar ingeniería agrícola. ¿No tienes algún consejo que darle? Muchacho, no estudie eso, no estudie eso. No, estudia Derecho. Y él así era, que era muy enfático, estudia Derecho. Era como Alberto Cañas, así era un tipo así, como muy, con su voz gruesa. Tosco. Entonces, pero al mismo tiempo cariñoso, no, estudia Derecho. Un yerno de él, Marco Antonio Jiménez Carmiol, era abogado. Ve qué bien le va a Marco Antonio como abogado. Más, no, estudia Derecho y te pones a trabajar con Marco Antonio. Con él terminé trabajando. Ese fue la persona que me contrató en aquella época como asistente de Derecho. Y la verdad es que sin tener mucha información, y ese es un tema, una crítica que yo le hago al sistema educativo nuestro, una persona con 17 años, que a veces, no sabe ni siquiera dónde está bien parado, tiene que tomar la decisión de qué carrera cursar.
O sea, ¿qué es lo que le va a marcar básicamente su vida en una edad muy temprana? En Estados Unidos, primero, tiene que llevar 12 años. O sea, no se gradúan a los 11 años. O sea, hacen un sexto año. Después del quinto año de colegio, hacen el sexto año. Entonces ya se gradúan a los 18 años. Pero luego, el que quiere ir a la universidad va y estudia 4 años un bachillerato. Y luego, una vez que has estudiado el bachillerato, vos haces la especialidad. Una especialidad en negocios, el MBA. Una especialidad en derecho, el SJD, que son 3 años. Una especialidad en medicina, tenés otros 3 años en la medicina y luego vienen las especialidades y todo lo demás. Entonces, carreras que conocemos hoy, como aquí en América Latina, en Costa Rica, como carreras base, que empieza uno a estudiar desde el primer año, recién salido del cole, allá no se da. Y entonces hay mucha gente que termina estudiando carreras que no les hace muy felices, porque toman una decisión precipitada para estudiar algo que no les hace felices. Claro. Y no tiene también la madurez para adquirir los conocimientos que se requieren para ejercer ciertas carreras. Es una crítica que yo le hago al sistema educativo en general ya cuando pasas de colegio a universidad. Bueno, volviendo al caso mío, yo estudié Derecho, yo siempre fui muy nerdo, entonces de allá rápidamente me junté con los nerdos también de la Facultad de Derecho. En el grupo estaba Belisario Solano, era uno de ellos, pero teníamos en Jorge Sáenz Carbonell, y casi que todo, Jaime Ordóñez era compañero nuestro. Entonces, ese grupo de Derecho, Roberto Thompson era parte de nuestro grupo. Todos nosotros le debemos de alguna manera nuestro título académico en Derecho a Jorge Sáenz porque estudiábamos con sus resúmenes y estábamos en el grupo que sacaba las mejores calificaciones. Pero la carrera de Derecho es una carrera que a mí en lo personal no me llenaba del todo y entonces por eso luego saqué una maestría en Administración de Empresas que sentí que era un poco más lo mío, que me gustaba mucho eso. Y dije luego, quiero combinar administración con derecho y todo, entonces luego saqué una maestría en derecho en Estados Unidos. Y ahí estudié resolución alternativa de conflictos, fui profesor en la Facultad de Derecho durante 8 años de resolución alternativa de conflictos, fui el pionero en traer RAC aquí a Costa Rica, resolución alternativa de conflictos. Pero luego también, mi tata ya para entonces se había metido en explotación de piedra en el río Barranca y entonces montó una empresita por allá para eso. Entonces, durante 4 años me metí yo a gerenciar el quebrador y me metí a hacer otras inversiones de concesiones en diferentes partes del país, que luego dichosamente las pude ir vendiendo y con eso pagar los estudios de mis hijos y la casa que luego le quedó a mis hijos y a mi ex esposa, etc. Pero sí he estado vinculado a la actividad económica, producto de aquella disciplina y aquel entendimiento de cómo funcionan los negocios desde muy chiquitillo. Desde muy pequeño, desde muy chiquitillo. Sí, claro. Además, a mí me cuentan, y eso también es como para que a mi mamá le hubiera quitado a los carajitos. Ella me mandaba en el tren, me dejaba en el tren con una bolsita de esas de papel, como la del doctor Chapatín, con la planilla de Cabina San Isidro. Me mandaba, yo de 6 años, 7 años, 8 años, me mandaba con eso, me dejaba, le hablaba al maquinista del tren aquí en la Estación del Pacífico, y le decía, aquí va mi chiquito, me lo baja por favor en la parada 57, que es la parada de Cabina San Isidro. El carajito iba ahí sentadito las 4 horas. Las 4 horas, ni siquiera plata para comprar unos gallos de huevo ahí achiotado ¿cómo se llama? O el pollo achiotado en Orotina, que es donde hacía la parada más larga el tren en la ruta hacia Punta Arenas. Y entonces allá me esperaban, yo llegaba con la bolsita, entregaba la platica, y luego en el siguiente tren me mandaban de vuelta, otras 4 horas de vuelta. Yo hacía ese viaje, mi papá nos llevaba en tren allá. Y muchas veces estuve en Cabina San Isidro. De eso sí, recuerdo de carajillo. Siempre estuviste ligado al trabajo. Siempre. No podemos decir que tu vida fue cómoda. No. Digo, a ver. O sea, cómoda, te voy a decir, para que no empecé, no malinterpretar, pero es que ahora es pecado ponerlos a trabajar. Sí. Ahora es pecado regañarlos. Ahora es pecado de cárcel hacer muchas cosas que hicieron con nosotros, pero que lamentablemente, ¿cómo hace falta esa formación ahora con los hijos, con esta generación? Me acuerdo cuando estaba diputado en 98-2002, compañero de Belisario, estaba sentado a la par mía Guido Vargas, el de sombrerito, de OPA Nacional, que construyó una relación muy linda, y se estaba discutiendo el convenio para penalizar el trabajo infantil. Y estaba, yo creo que era a los 17 años, que no se podía trabajar de menos de 17. Entonces, Guido y yo estuvimos dando una batalla. Yo le decía a los diputados, vea, a ver, ustedes nunca han ido al campo.
A ver, Guido, explíqueles. Ustedes nunca han ido al campo, no han visto que los carajitos de cualquier familia de campo está básicamente haciendo jornales durante el día, está ayudando a su papá en la preparación del terreno, en la siembra, en la recolección, básicamente pastoreándole el ganado, ordeñando inclusive las vacas, cuando no tienen básicamente la ordeñadora, digamos, automatizada, o en todo caso lavando la ubre y poniéndole luego los chuponcillos para hacer todo eso. Bueno, los carajitos desde muy temprana edad están faenando, o sea, contribuyen con su papá, su familia en esa faena agrícola. Eso es básicamente el pan nuestro de cada día en todas las familias en la zona rural en Costa Rica. ¿Cómo van a hacer ustedes delito esa vaina? ¿Cómo van a prohibir ustedes eso? Entonces era parte de lo que nosotros discutíamos en aquel momento. Al final se logró bajar a 15 años y se logró como flexibilizar un poquito para el tema agrícola, pero Pues que eso es formación. también sí. ¿De qué hacen los carajillos entonces en los técnicos? Ajá. Dígame. No hacen eso. Y entonces ellos no es delito. Sí, entonces, bueno, no es que sea delito, pero es sancionado feamente. Bueno, el punto es que efectivamente el tener desde temprana edad una experiencia de saber que la plata no cae del cielo, eso es muy importante. Importantísimo. Que no hay almuerzo gratis, que son máximas fundamentales para entender cómo funciona la sociedad. No hay almuerzo gratis, alguien lo paga. Y el dinero no cae del cielo como maná. No cae del cielo, la luna no es de queso. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, tienes que trabajar, tienes que levantarte temprano, si no tienes los recursos, para ver de qué manera te los haces honradamente. Comprando, vendiendo cosas, brindando algún servicio que alguien esté dispuesto a comprarte voluntariamente. Y luego guardás también para la época de las vacas flacas. ¿Tus papás eran ordenados? Muy ordenados, sí, especialmente mamá. Sí, la mujer siempre es más ordenada que el hombre. Mamá, impresionante. Papá es como el creador. Él le gusta crear, pero no es bueno administrando. Y ahí hay muy importante, que es el rol digamos, el proceso de generación de riqueza, el rol del genio, del que genera la idea, de que la saca adelante, y luego el rol de los administradores. Son roles complementarios para que un proyecto camine. Usted no se imagina a Elon Musk metido en el tema del día a día de las operaciones, de las cuentas por pagar, por cobrar y recursos humanos y todo lo demás. Usted no se lo imagina en eso. Para eso hay administradores. Elon Musk es el genio. La cabeza. La pipa que está viendo a ver. Entonces, igual, en muchas actividades económicas, vos tenés a alguien que es más creativo y ya creó algo y el creativo tiene que estar creando siempre. Y vos, esas enseñanzas de tu papá y de tu mamá, me imagino que la trasladaste a tus hijos. Mira, todos ellos, se han amamantado de lo que hace su papá. Entonces ellos ven a su papá en eso y entonces tenemos, mis tres hijos tienen características diferentes los tres. Por eso, pero no saben, ellos están muy conscientes por papá de que del cielo solamente la lluvia. De que hay que trabajar, de que cada 5 que llega a la casa para pagar la luz, para pagar el internet, para pagar en algún momento el alquiler de la casa o la hipoteca, pagar la comida, pagar la ropa, pagar el viaje, todo eso requirió de que alguien fuera a conseguirlo y a trabajar y a vender servicios a alguien que estuviera dispuesto a comprarlos. Es que eso es lo que duele ahora. O sea, vos sabes que la idea de este podcast nace por eso, porque es muy triste ver. Y vos y yo vivimos en el mismo lado, ¿verdad? Pero es muy triste ver ahora, a esta hora, en el centro comercial más grande que hay en Escazú, porque tampoco me patrocina, ver chiquillos de colegio, hoy de 13 y 14 años, con un adicional de la tarjeta de crédito del papá. Simple y sencillamente comprando, sin tener noción de cuánto le costó a papá y mamá eso que él está haciendo. Sí. No hay educación financiera, sí. No hay una conciencia, no hay una responsabilidad. Pues yo no sé, a mí me acostumbraron a que usted quiere tal cosa, gáneselo. Notas, ayuden a casa. Así es. Yo tuve una mamá que me enseñó yo aplanchaba mis uniformes. Yo aplancho mi ropa, yo tenía que lavar, ayudar en la cocina, lavando platos, barriendo, limpiando. O sea, nos daban todo, pero tampoco todo era gratis. Sí.
Había que hacer algo para. Vos sabés que mamá, una extraordinaria persona, mamá tenía un defecto y es que era muy autosuficiente. Ajá. Mamá le costaba delegar y le costaba pedirle a otras personas que hicieran ciertas labores. Entonces, ella lo hacía todo. Entonces, ella se encargaba de todo. O sea, nosotros no lavábamos un plato en la casa. Y menciono esto porque no sabíamos lavar ni nada de esas carajadas, lavar ropa. Y entonces, uno escucha a veces, no, es que a mí no me enseñaron eso y entonces yo hoy, ya viejo, yo no lo hago porque ni nadie me lo enseñó. Yo quiero dar testimonio de que eso no es así. Yo llevo 8 años en esta relación con Virginia, ya estamos casados, y nosotros tenemos una persona que nos llega a ayudar una vez a la semana. Pero Ajá. entre semana nosotros nos distribuimos las tareas. Ella, anoche, por ejemplo, ella prepara la cena, yo soy su asistente de cocina. Okay. Y luego entonces terminamos todo y yo soy el que lava todos los trastos. O sea, yo soy el que lava todos los trastos. No salimos de la casa sin dejar la cama tendida. Yo soy el que tiende la cama todos los días. Ella a veces hace compras, hago las compras yo, etc. Entonces, y traigo eso a colación, básicamente para que aquellas personas que nos están viendo sepan que no se vale decir que yo nunca lo he hecho, a mí nunca me enseñaron, nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para distribuirse responsabilidades en el hogar y compartir parte de lo que son las labores que se requieren para una sana convivencia en el hogar. Que todo esté limpio, que todo esté acomodado, que todo esté higiénico. Entonces todo eso, y que ella trabaja y yo trabajo. Entonces, iguales. Entonces, empezar a dejar a un lado los roles machistas, decir, no, la mujer me atiende a mí, yo, hombre, no, ¿cómo es eso? Ella trabaja, yo trabajo. ¿Cómo es eso? Repartamos las competencias, las funciones. Entonces, a veces yo estoy ahí medio aprendiendo a cocinar. Yo no soy bueno en esa vaina, pero estoy haciendo mi esfuerzo para de vez en cuando yo hacer la cena o el almuerzo a mi esposa. Si fueras bueno para cocinar, no te vería en Santana Town muy a menudo. No, Santana Town, pero ve que interesante, el concepto de Santana Townsend, son conceptos interesantes. Primero es esa competencia que hay entre todos esos establecimientos gastronómicos. Sí. No hay servicio a la mesa, entonces te economizas el impuesto de servicio. Ajá. Y entonces esa competencia hace que el precio sea relativamente bajo, porque si alguien cobra un poquito más, no vende, porque hay muchos otros que están dispuestos Exacto. a vender. Entonces ahí te das cuenta de la competencia y además la calidad que tienen que mantener, porque si no, rápidamente pierden los clientes. Y lo rico es que es comida a casa. Y es comida a casa. No es rápida. Y entonces a veces, como somos solo dos, cuando a veces vamos a comprar, muchas veces se nos queda parte, o terminamos botando parte de lo que compramos porque no lo consumimos todo. Entonces, si vas a comerte, no sé, un rice and beans con pollo, ahí en Aquí. Ajá. No nos patrocina tampoco. Pero nos ven muy a menudo. Pero nos ven todas las noches. Entonces vas allá, ese rice and beans, ese arroz y frijoles cocinado en aceite coco, eso, si queremos hacer eso una vez a la semana en la casa, al comprar los paquetes de frijoles y de arroz, solo vamos a utilizar un poquitico. Entonces, la verdad es que a veces es más económico ir a comer afuera en un lugar donde el precio es muy razonable, que intentar hacerlo en la casa. Pero el mexicano es muy bueno también. Es espectacular, ahí donde nos hemos visto varias veces. Eso nos vemos muy a... Así es. Voy a mandar este video para ver si nos patrocinan. Sí. Es delicioso. Una última, Otto. Una última. Dale. ¿Qué es el lugar para vos? El lugar es básicamente ese lugar donde uno llega a curarse las heridas, a relajarse totalmente. Es un lugar donde no hay que estar a la defensiva con nada. Es un lugar íntimo, donde básicamente en esa intimidad uno es totalmente auténtico como es. Yo normalmente cuando salgo a la casa salgo peinado. Salgo peinado. Salgo más o menos vestido. En la casa, en ese hogar, en esa intimidad, una vez anda con el pelo parado o anda en unas fachas,
unas fachas en el sentido que anda ahí con el shortcito y descalzo y cosas de esas, sí, la sí. camiseta, que normalmente no es la forma en que andas afuera. Pero es tu oasis. Es el oasis, es donde uno se tira relajado a ver televisión, a cocinar, a conversar de todo lo lindo, todo lo no tan lindo que vivió uno en el día, con los seres queridos, en este caso con mi esposa, y donde descansa uno y encuentra como ese alivio para a veces las atribulaciones del día. Ese es el hogar. Es que la gente lo ve a uno, la gente ve el otro peleando, el otro criticando al gobierno, el otro proponiendo, pero está el lado humano. O sea, hoy conocí el lado humano de Otto, el Otto que yo creo que nadie sabía, la venta de granizados, creo que muy poca gente sabe. Sí, algunos saben, pero muy poca gente. Entonces, y está la otra parte que también ella atendía el futbolín, y por eso soy bueno en futbolín. Además, soy muy bueno porque yo antes de tener la venta de granizados yo era el que cuidaba el futbolín. Y como el aparatillo no funcionaba, entonces tenía que levantar, recoger la peseta, que eran 25 centavos, para soltar las cinco bolitas, y entonces estar ahí, y muchas veces me ponían a mí a jugar. Entonces yo soy arrechísimo jugando el Otto de hoy es lo que se forjó los años atrás. Así es. Muy nerdo era y muy tímido. Ya luego, inclusive, tuve que enfrentar mi timidez para poder hacer esto. Estar aquí con ¿Vos tímido? ¿Vos tímido? Hiper recontra tímido. A mí se me acercaba una muchacha a hablar, una muchacha. Perdón que me ría, y me ponía rojo. Ajá. En la Facultad de Derecho, te puede decir Belisario o Eduardo Cruzan, que era compañero nuestro. Yo me sentaba detrás de Roberto Thompson y esos que eran altos, y me quedé así como agachadito para que no me llamaran para hablar en público. Me daba pavor hablar en público. Me metí a teatro con Alfredo Catania un año para enfrentar mi timidez, para ya perderle el temor a hacer el ridículo. Y entonces, ya ahora me vale pepino lo que la gente piense de mí. ¿Qué significa Costa Rica para vos? Mira, todavía este himno nacional que me hace llorar cuando habla de que por ella mi vida daría, ¿verdad? Qué lindo es Costa Rica. Y es el país en el que nací, es el país que amo y adoro, y es un país que tiene un potencial de ser un país desarrollado, y entonces estoy siempre, desde hace 30 años, impulsando políticas públicas para ver de qué manera todos llegamos a vivir mejor. Y cuando digo todos es en negrita, subrayado, en mayúscula, todas las personas llegamos a vivir mejor. Y seguirás. Y voy a seguir hasta el fin de mis días en esas, desde cualquier trinchera. Aquí doy unas capsulitas, por allá doy otras capsulitas, me meto en las redes sociales, escribo, estoy permanentemente, me acerco a políticos para darles algún impulso en algunos temas, critico otros, dicen, no, por ahí no es, por ahí vamos perdonando el francés, y vamos por ahí. No, por ahí nos va a llevar el diablo, es en la otra dirección. Bueno, eso, y lo seguiré haciendo desde cualquier trinchera, y eso es algo que me apasiona muchísimo, pero muchísimo. Entonces, y lo disfruto bastante. Entonces yo me veo hasta el último aliento de mi vida haciendo eso aquí en Costa Rica. Bueno, ahí te estaremos apoyando entonces. Otto, gracias por todo, de verdad. Gracias por todo. Con mucho gusto. Y espero que sean muchas más, de verdad. Así es, no, van a ser muchas más. Ok. Listo. Saludos, amigos de Salud Financiera. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 de la noche por Expert TV. Hasta luego.